Nosotros somos el equipo número 2, conformado por Darcy García, Mildred Guerra, Yurlady Rodríguez y Yubania Jiménez. En el día de hoy vamos a tratar el tema de la ética y lo haremos desde la perspectiva de la resolución de conflictos. Para ello iniciaremos con una dramatización acerca de la resolución de conflictos en la ética. Buenas tardes, doctora. Señorita, la busca la mamá de Kevin para vos. Samuel, el pasaporte de que internet también te lo pago. Ay, doctora, ¿cómo está usted? Bien, señora, ¿y usted cómo está? Ay, aquí. Ay, doctora, qué bonito su labor. Qué bello. ¿Eso lo hizo usted misma? No, yo lo compré. No sé hacer eso. Ay, bueno, pero le quedó muy bonita la decoración. Gracias. Ay, doctora. Ay, doctora, por favor, presten atención. Es que yo estoy pendiente de mi muchachito, doctora. Este muchachito está enfermo, él tiene mucha tos, doctora. Mire, señora, a ver. ¿Usted no vino ayer? Sí, doctora, pero Ajá, es que pero él se siente mal. escúcheme. Usted vino ayer y yo le dije lo que le digo. Todos los días le digo lo mismo. Señora, a ver, quedó privado por 45 días, estamos en el lapso de investigación, usted tiene que traer a los testigos para yo hacer la diligencia de investigación. Si él está enfermo, yo le solicito un traslado médico, a él le van a dar su tratamiento, pero no le van a dar arresto domiciliario porque es un delito grave. Ay, grave. pero doctora, así como él se siente, lo pueden mandar para la casa mientras averigua. No, porque mi hijo es inocente, doctora, él estaba durmiendo. Vea, señora, escúcheme. Todos los días le digo lo mismo. Él es inocente, bueno, se presume que es inocente, pero como es un delito grave, lo van a dejar privado hasta tanto no se demuestre lo contrario. Ay, doctora, pero ¿y entonces cómo yo hago con mi muchachito? Ay, este muchachito no hizo Señora, eso. compre unas listas de acetaminofén y lléveselo para que pase la fiebre y una cetiricina para que no le dé la tos y no se canse. Ay, doctora, Ya yo solicité, perfecto. señora, Entiéndame como madre. escúcheme, y entienda usted mi trabajo, todos los días, me llama a las 5 de la mañana, me llama a las 12 del mediodía. Aquí estás otra vez, alegando que soy un inocente. Pues va a pagar por lo que le hizo a mi hija. Doctora, que mi hija es una niña inocente y tu hijo es Mi hijo es inocente. Inocente no, ya le estás guardamos haciendo creer a todo el mundo que señora. tú eres un santo, no es así, Señora, pero es tu hijo va a pagar por lo que le hizo a mi hija. Ya estoy cansada de que vengas acá todo el tiempo a hacer creer que tu hijo no hizo nada, sí hizo. Claro que no hizo nada, Sí mi hijo hizo. estaba durmiendo. Mire, Sí, señora, eso usted va a hacer un acusando. Seguridad, por favor, seguridad. Seguridad, por favor. Señora, ¿qué pasa? Señora, ¿qué pasa? Mire, doctora, vea, mi hijo es inocente. Y la doctora me está maltratando. Mire, señora, ve. Y no me quiere Ya, para, un ayudar momento, porque por mi hijo favor. está enfermo. ¿Qué tiene su hijo, señora? Mi hijo tiene mucha tos, mucha fiebre, muchas cosas, allá hace mucho frío, ese pobre muchacho está durmiendo en el suelo y no, la doctora no quiere hacer nada para ayudarlo. Doctor, es que ella quiere, ¿cómo hago yo? Yo no tengo la culpa de que el hijo de ella sea un violador. Doctora, Y entonces, por favor, es un violador doctora, y por tiene favor. gripe. Y entonces, ¿cómo hago yo para que llegue a su casa? Déjeme conversar con la señora, por favor, doctora, cálmese. Sí, y que agarre... Cálmese, doctora, por favor. Señora Jacinta, vea. No llore, señora. Por favor, mire lo que vamos a hacer. Ahorita usted se va a retirar, usted se va a quedar tranquila y yo voy a conversar con la doctora porque esa no es la manera como ella debe actuar. Ella es una defensora pública que el Estado venezolano le paga a ella por hacer su trabajo. Ella no puede, si el delito es grave, es menos grave, ella tiene que defender a todo el mundo por igual. Sí, señora, mira, la Constitución establece que toda persona se presume inocente hasta que una sentencia definitiva demuestre lo contrario. Quédese tranquila, yo voy a conversar con la doctora y usted se va para su casa y si hay que solicitarle un traslado a su hijo, se lo vamos a solicitar, téngalo por seguro. Así que yo le agradezco. Ciudadana Marixa, Muchas gracias. Acompaña a la señora para allá. Muchas gracias. Señora, por favor, le digo No, que es que se no se va. va, Ay, Dios mío, esto no se por va a quedar favor, así. señora. No, pero que Necesito, ya va. Ay, bueno, seguridad, por favor. Un hombre de seguridad, por Tiene que favor. pagar por lo que le hizo Por a mi hija, favor. la hija inocente. Ya va, señora Carmen. No me puedo calmar.
Monsanto no es así. No es así. Usted no sabe lo que le hizo a mi hija. Él tiene que pagar. Vea, yo entiendo. No, señor, usted ahora sí Ya va va, a quedar señora así. Janet, sí que me dijo usted que se Sí, llamaba. yo me llamo Ya Janet. va, vamos a comenzar, venga para acá, que vamos a comenzar. Pase acá por No, mi doctora, despacho. no, Pase acá a mi no. despacho que la voy a atender, por favor. Estoy cansada, Sí, no, señora, no. espérese. Él tiene que Pase adelante. pagar, tiene que pagar. Pase acá. Siéntese un momentico acá, por favor. Señora Yanexi, me va a disculpar lo que ha sucedido acá. Yo le voy a pedir que se retire. Yo la entiendo como madre, pero acá, desde el punto de vista ético, no debería yo atenderla, porque aquí atendemos a las personas que cometen delitos y usted es la mamá de la víctima. Entonces, yo le pido mil disculpas por lo que ha pasado, pero yo necesito pues que usted se retire y vaya a la fiscalía, donde ella le va a decir qué pruebas ha recogido durante este Pero lapso. entiéndame, doctora, por favor, es mi hija, una niña inocente, Yo doctora. entiendo y que el delito que se le imputó al señor Kevin Esparragosa es un delito grave, es un delito contra las buenas costumbres, la moral y las buenas costumbres, pero usted tiene que entender que también esa señora, la mamá del imputado, también ella se siente mal porque ve a su hijo preso. Entonces, por favor, como se lo repito, desde el punto de vista ético, para mí, eso no es normal que yo atienda a una víctima. Así que le agradezco, por favor, que se retire. Ok, yo me voy a calmar, doctora, y me voy a retirar. Muchas Pero gracias. Usted me promete que usted me va a ayudar a solventar toda esta situación. Yo me Que tiene comprometo muy en afectada. hablar con la fiscal para ver cómo se resuelve el problema y la ley y los jueces son los que van a administrar justicia en este caso. Ok, doctora, gracias. Vea, doctora Darcy, le he hecho pasar a mi despacho para llamarle la atención. ¿Por qué? Porque usted es una defensora pública que el Estado venezolano la juramentó para usted defender a toda persona que se le impute la comisión de un delito. Usted ha actuado de manera incongruente, de mala manera en atender a esa señora. Desde que estoy aquí sentada, estoy escuchando ruido, el escándalo que han armado allá afuera, y entonces yo le solicito a usted que me explique el por qué usted se está comportando de esa manera, si usted es una defensora pública que debe actuar de manera imparcial y de manera objetiva en todas las causas que a usted se le designan. Ok, doctora, mire lo siguiente. Esa señora, ese usuario me tocó en la guardia pasada, hace hoy 5 días. Desde ese día no tengo vida, me llama a las 5 de la mañana. En la mañana cuando estoy preparando para el trabajo, la señora Jacinta. Voy a entrar a la audiencia y tengo 1000 llamadas perdidas de ella. Si ve que me estoy robando un wifi, a las 11 de la noche esa hora está pendiente la señora si yo me conecto para escribirme porque el hijo tiene gripe. Entonces, bueno, doctora, de verdad yo le pido disculpas, pero se me volaron los tapones y ella tiene que entender que su hijo no es ningún santo, su hijo violó a esa niña. Y bueno, no me queda más remedio, pero Vea, no me gusta mucho Darcy, eso. doctora, por favor. Nosotros tenemos un código de ética que nos dice que nosotros como defensores públicos debemos ser objetivos, imparciales y actuar de la mejor manera. Tenemos circulares y resoluciones que establecen que los defensores públicos nos debemos a los usuarios. Esa señora es la mamá de Kevin Esparragosa, su imputado. Entonces yo le voy a agradecer que usted se comporte, que si esa señora vuelve acá a la sede a solicitarle a usted que le explique, si así viene todos los días, usted la tiene que atender de la mejor manera, porque si no entonces vamos a entrar en un conflicto y entonces vamos a tener que levantarle a usted un acta administrativa porque usted ha actuado fuera de lo que le establece las circulares y la ley orgánica de la defensa pública. ¿Estamos claros? Sí, doctora, estamos claros. Bueno, entonces se puede retirar, por favor. Gracias y disculpe el más rápido. Iniciando con el estudio del tema de lo que es la ética, yo les voy a comentar sobre su etimología, el concepto, las características y la clasificación. La palabra ética proviene del griego ethos y significa comportamiento. Se entiende como ética al campo de estudio de la filosofía que busca entender cómo se forman los conceptos morales en la sociedad y el modo en el cual son utilizados para regular la conducta humana. Los orígenes filosóficos de la ética datan de la antigüedad, pues las reflexiones sobre la ética surgieron de las discusiones de los ensayos entre los filósofos Platón, Aristóteles y Demócrito. En particular, Aristóteles asoció la ética al medio para alcanzar la felicidad.
La ética se clasifica en 3 ramas. La metaética, que estudia la naturaleza, origen y significado de los conceptos éticos básicos. La ética normativa, que estudia e interpreta los principios que rigen a los sistemas que regulan la conducta humana. Y la ética aplicada, que estudia e interpreta casos y controversias específicas de la vida real. Características que presenta la ética. La ética es normativa, pues se preocupa por establecer normas y principios para determinar lo que es correcto o incorrecto, proporcionando pautas para juzgar la conducta humana. Es universal. Los principios éticos son aplicables a todas las personas de todas las culturas sin distinción. También es racional. Toma como fundamento la razón y el pensamiento crítico. Asimismo, también es autónoma. Promueve la capacidad de las personas de tomar decisiones éticas por sí mismas y ser responsables de sus acciones. Es crítica, porque se dedica a plantear preguntas sobre lo que es correcto e incorrecto, analizando dilemas y situaciones para buscar respuestas basadas en principios morales. Es heterogénea, pues existen diferentes corrientes éticas, como lo son el utilitarismo, el kantianismo o la ética aristotélica, que ofrecen diferentes enfoques para abordar los problemas éticos. Y por último, es interdisciplinaria, pues la ética se relaciona con otras disciplinas, como lo son la filosofía, la política, la psicología, la sociología, entre muchas otras. Buenos días, en esta oportunidad yo les estaré explicando en qué consiste la moral y la importancia que tiene la ética y la moral y las diferencias que existen entre estos dos grandes términos. La moral es entendida como la doctrina del obrar humano que pretende regular el comportamiento individual y colectivo en relación con el bien y el mal y los deberes que esto implica. Existen algunos principios morales y como ejemplo podemos mencionar la frase que dice hacer el bien sin mirar a quién. Esto se traduce en que debemos ser solidarios con quien lo necesita sin detenernos antes a juzgar si esa persona lo merece, si lo amerita, si vamos a tener algún beneficio con la ayuda que le vamos a brindar a esa persona. Con ello u otras condiciones más de tipo egoísta, es decir, que ayudar es ayudar sin a quien sea. ¿Ok? También, en cuanto a la importancia de la ética y la ética principalmente en la conciencia moral de todo ser humano debe servir como motor, como freno o dirección, según los casos al momento de actuar. O sea, que no permite incurrir en conductas equivocadas en su comportamiento profesional, ya que la ética no solo regula lo que debe hacer o no, sino también el cómo se deben hacer las cosas. A nivel colectivo, la ética contribuye a los derechos al respeto a los demás, practicar la tolerancia, la solidaridad entre las personas y afianzar los valores comunes de una sociedad participativa y democrática. Entre las diferencias que existen entre la moral y la ética, podemos señalar que la ética hace referencia a la afirmación de la conciencia individual, autónoma o auténtica, mientras que la moral está a la esfera de la observancia de las reglas impuestas por la sociedad. Finalmente podemos decir que la moral tiene una base social, es un conjunto de normas esclarecidas en el seno de una sociedad y como tal ejerce una influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de sus integrantes y la ética surge pues en la interioridad de una persona como resultado de su propia elección. Gracias. Continuando con nuestra exposición acerca de la ética, ahora abordaremos lo que es el dilema ético. Se entiende por dilema ético a toda aquella situación en la que se dé un conflicto entre los diferentes valores de las personas y las opciones de actuación disponibles. Se trata de situaciones en que se va a generar una pugna entre varios valores y creencias, no existiendo una solución totalmente buena y otra opción totalmente mala, teniendo ambas repercusiones positivas y negativas a la vez. Permiten ver que las cosas no son o blancas o negras, así como entender a personas que toman decisiones distintas a las propias. Permiten ver cómo reflexionamos y qué elemento tenemos que tomar en consideración a la hora de decidir.
De hecho, es frecuente que se empleen dilemas éticos como mecanismos para educar en el uso y gestión de emociones y valores, para concienciar sobre algunos aspectos o para generar debate y compartir puntos de vista entre personas. También se emplean en el ámbito laboral, concretamente en la selección de personal. Ahora veremos cuáles son los tipos de dilemas éticos que existen. El concepto de dilema ético puede parecer claro, pero lo cierto es que no existe un solo tipo. En función de diversos criterios podemos encontrar con distintas tipologías de dilemas. Algunos de los principales tipos son los siguientes. En primer lugar, tenemos el dilema hipotético. Se trata de dilemas que colocan a la persona a quien se le pregunta en una posición en la que se ve confrontando una situación que es muy poco probable que suceda en la vida real. No se trata de fenómenos imposibles, pero son algo a lo que la persona debe enfrentarse en su día a día. No es necesario que la persona a quien se le plantea ese dilema sea el protagonista de este, pudiendo preguntársele qué debería ser el personaje. El otro sería el dilema real. En este caso, el dilema planteado versa sobre un tema o situación que resulta cercana a la persona a quien se le plantea, sea porque se refiere a un suceso que ha vivido o alguna situación que haya ocurrido en su día a día. No es necesario que la persona a quien se le plantea el dilema sea el protagonista del mismo, pudiendo preguntársele qué debería ser el personaje. Tenemos también el dilema abierto de solución, que son todos aquellos en los que se presenta una situación y las circunstancias que la rodean, sin que el protagonista de la historia haya realizado alguna acción para solucionarlo. Se pretende entonces que la persona a quien se le sugiere este dilema escoja cómo proceder en dicha situación. En cuanto al dilema cerrado o de análisis, tenemos que es aquel en que la situación planteada ya ha sido solucionado, se ha tomado una decisión y se ha realizado una serie de conductas concretas. La persona a quien se le plantea el dilema no debe decidir qué hacer, sino valorar la actuación del protagonista. El dilema completo sería aquel en que se informan con amplitud las diversas circunstancias que influyen en el problema con el fin de que la persona que vaya a emitir un juicio sobre el mismo disponga de la mayor cantidad posible de información, hecho que contribuirá a que la toma de decisión sea la más ajustada. Y por último, el dilema incompleto es aquel que informan con amplitud de las diversas circunstancias que influyen en el problema con el fin de que quien va a emitir un juicio sobre el mismo disponga de la mayor cantidad posible de información, hecho que contribuirá a que la toma de decisión sea más ajustada a criterio. A continuación hablaremos acerca de la ética en la resolución de conflictos. Un conflicto se define como un desacuerdo fundamental entre dos o más partes, a raíz de intereses, valores o necesidades contrastantes o diferentes. Falta ponerse de acuerdo. Cada quien quiere tener la razón. Entonces veamos cuál es el rol de la ética en la resolución de esos conflictos. Para ello debemos entender lo que es la ética del conflicto. Significa asumir valores, actitudes que podamos compartir y defender todos. La ética del conflicto implica lograr acordar un código de conducta de mutua responsabilidad que tenga en cuenta los efectos de las acciones que vamos a realizar tanto en el presente como en el futuro. Esta ética del conflicto necesita la defensa de unos valores que involucren a las personas, a la naturaleza y también al mundo que les rodea, que fortalezca el respeto a la vida y el respeto a la libertad. Esos valores necesitan de algunos elementos importantísimos como la participación, la reciprocidad, la equidad, la solidaridad y el respeto. Una participación que permite estimular las capacidades de cada uno de los seres humanos involucrados en el conflicto y que no sea impositiva, sino que más bien se puedan compartir esas capacidades. Una reciprocidad que entienda el compromiso que se establece entre los seres humanos cuando se forman lazos sociales.
una equidad que permita que todos los seres humanos puedan hacer valer sus derechos, pero también sus responsabilidades de manera equitativa, independientemente de su sexo, raza, religión, de su ingreso económico o del grupo al que pertenezcan. Necesita una solidaridad donde todos asuman tanto los beneficios como las consecuencias de las actuaciones y donde se protejan los derechos de todas las personas. Y por supuesto, un respeto tanto por el ser humano como por la naturaleza y el mundo que nos rodea. Un respeto que no le otorgue a ninguna de las partes el derecho a dilapidar los recursos o los valores o las capacidades de ninguno de los seres humanos involucrados en el conflicto. Es importantísimo que a la hora de poder resolver conflictos éticos, nosotros tengamos una ética clara, unas reglas claras definidas de cómo actuar. ¿Por qué? Porque en la resolución de conflictos se van a aplicar técnicas que requieren que esa ética esté muy clara. Y esas técnicas vamos a mencionar 4 que son muy importantes. La primera que vamos a mencionar es una técnica denominada la negociación. En la negociación, cada una de las partes va a poner sus intereses sobre la mesa y van a tratar de ponerse de acuerdo en cómo ellos van a lograr en cada una de esas partes hacer valer esos derechos. También tenemos la mediación, donde una parte va a ser un intermediario y los participantes en el conflicto tratan de ponerse de acuerdo. La tercera técnica es la conciliación, donde la persona conciliadora realiza una o varias propuestas de resolución y las partes pueden aceptar o no. Y finalmente está el arbitraje, donde las partes enfrentadas dejan a la potestad de un tercero, o un tercero es quien determina cuál es la solución del conflicto, y esa solución debe ser vinculante para cada uno de los participantes. Finalmente, debemos entender que la ética o esa aplicación de las técnicas éticas necesita racionalidad, comunicación, persuasión, una escucha activa, interés por solucionar, necesita comprensión, fiabilidad, aceptación, interés el uno por el otro y, por supuesto, la revisión continua de los intereses propios de cada uno para así poder resolver el conflicto de manera que ambas partes puedan salir beneficiadas y que se mantenga en todo momento la imparcialidad. Por eso es muy importante la ética en la resolución de los conflictos. Y en el caso de estudio, en el caso de dramatización, vimos cómo la coordinadora de la institución trató de resolver ese dilema que se presentó entre atender a la madre del imputado y a la madre de la víctima. Ahí vimos ese ejemplo exactamente cómo se pudo resolver ese dilema ético, porque por una parte la coordinadora no debió atender a la víctima, pues la fiscalía pudiera atacar desde el punto de vista ético a la defensa en un juicio, y por otro lado no debió la defensora portarse de la manera como actuó para atender a la madre del imputado.